Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Como tenemos que iniciar a las 14 horas para poder dar el contenido, eh, va a estar abierto a preguntas, pero cuando terminamos la exposición, si es posible, entonces si tienen alguna duda, me anotan y al finalizar las trabajamos. También puede ser que tengan dudas sobre el viernes, sobre algo de del temario, pero lo hacemos al finalizar, ¿sí? El tema de hoy es anestesia odontológica en el paciente pediátrico. Es un tema para que ustedes al iniciar su trabajo o su tratamiento odontológico, ya teniendo un manejo del paciente, ya teniendo maniobras para realizar con el paciente, puedan eh, solucionar o trabajar adecuadamente el dolor del paciente. Voy a poner la presentación total. Estuve viendo que bastante bien pusieron su descripción, así es que vamos a tener los datos de ustedes para la asistencia, porque generalmente se presenta un problema cuando la asistencia la realizan con solo el nombre, sin el apellido. Visto que está lento el tema hoy de internet. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el tema de hoy es anestesia odontológica en el paciente pediátrico. Esto es parte del éxito para cualquier tratamiento odontopediátrico. Nosotros no solo debemos tener un conocimiento sobre la técnica anestésica que tenemos que realizar, sino también el procedimiento operatorio quirúrgico que debemos llevar a cabo. Todo esto es para poder abordar la conducta del paciente. Siempre que el paciente tenga ansiedad, dolor o miedo, ese éxito va a estar alterado porque no va a tener la mejor conducta mi paciente. Entonces van a escuchar varias veces que les vamos a recalcar nosotros de que si el paciente tiene dolor o ustedes, sabiendo o conociendo el procedimiento, intuyen de que está con dolor y no es miedo lo que está teniendo el paciente debe ser anestesiado. Es preferible que conozca lo que es la sensación de anestesia a que experimente el dolor por cualquier procedimiento que debamos realizar. Esto es para recordar porque si bien ustedes vieron lo que es anestesia, abordando todo lo que es anestesia para el adulto, hay muchas cosas que van a coincidir y otras cosas que van a ser particulares para este paciente pediátrico. Nosotros en grandes rasgos tenemos tres tipos de anestesias que son utilizadas para tratamientos o procedimientos odontológicos. Uno es la anestesia local, que es la más rutinariamente utilizada para hacer restauraciones, para hacer extracciones simples. Permí- Esperen un segundito que me olvidé una cosita.
Me olvidé iniciar la grabación. Lorena, soy Hola, María Lía. Hola Lore, soy María Lía. Escuchá, estoy grabando por las dudas, no te preocupes, ¿sabes? Si querés continuar, bueno, no sé por qué no así permite, que porque no te preocupes, yo estoy grabando desde que comenzaste. Tranqui. estamos, gracias Lidia. Dale, dale. Bueno, entonces tenemos que estos tres tipos de anestesia local, dijimos, la anestesia local es la más frecuentemente utilizada y es la que nos va a permitir bloquear la sensación de dolor en áreas específicas. Me va a reducir el estrés del paciente, me va a facilitar un tratamiento seguro y eficiente. Pero es importante explicar al niño y a sus cuidadores las sensaciones que va a experimentar. Es, eh, es algo que no recordamos porque muchos no fuimos anestesiados o los que fuimos anestesiados muy pequeños y no recordamos lo desagradable que es esta situación. Entonces es muy importante que nosotros al niño le digamos todo lo que va a ir sucediendo secuencialmente. Vos vas a sentir hinchado, vos vas a sentir como inflamado, pero no va a pasar nada, vos te vas a tocar acá, vas a sentir raro. Es muy importante que nosotros hagamos todo ese recordatorio antes de que empiece a suceder. Y cuando es la primera vez que ellos son anestesiados, las sensaciones de dolor, o sea, ellos automáticamente se van a estar tocando y probablemente ya les digan de que hay dolor, me duele. Entonces ahí es hablarle hasta que ellos entiendan de que es anestesia lo que están recibiendo. Sedación consciente simplemente es para que ustedes habrán escuchado de que en Chaco ya se está empezando a implementar un curso que es habilitador para el uso de anestesia o sedación consciente en el consultorio a través de óxido nitroso. Esto es un curso habilitante que me va a permitir tener a mi paciente anestesiado, ¿sí? Pero es fundamental que nosotros sepamos qué realizar y qué es lo que necesita ese paciente a la hora de ser sedado. Los estudios previos y el tratamiento que debemos realizar, ¿sí? Para que lo que sea sedación consciente o lo que sea anestesia general, que nosotros intervengamos al paciente de esa forma, salga con un tratamiento realizado coherente, ¿sí? Hay muchos casos en los que se hace anestesia general solo para hacer extracciones. Lo ideal sería de que sea un equipo el que esté trabajando sobre el paciente para que esa sedación consciente o esa anestesia general permita realizar todas las acciones que precisa ese paciente. ¿Mm? Tanto la sedación consciente como la anestesia general no va a esquivar de la anestesia local. O sea, en muchas de estas intervenciones que nosotros necesitamos hacer, supónganse, dos restauraciones, una pulpa y una extracción, por más de que el paciente esté sedado o esté con anestesia general, va a precisar una anestesia local. ¿Mm? Entonces, ¿qué sistemas anestésicos son los que podemos tener para implementar esta anestesia local? Es el sistema por punción, que es el que habitualmente nosotros recurrimos. Sistema a presión. El sistema a presión es un dispositivo que no es por punción, no tiene ninguna aguja, pero sí hace una presión para inyectar el contenido de un anestubo especial, no es tampoco el anestubo que utilizamos nosotros. El problema de este sistema a presión es que deben ser lugares accesibles y la profundidad de la anestesia no es mucha, es una profundidad intermedia. Las jeringas electrónicas, que las jeringas electrónicas vienen de muchos modelos, lo que hacen es dispensar de una forma más
secuencial el líquido, ¿sí? Para que esa forma de colocar el líquido, que es en definitiva es lo que duele, cómo entra el líquido en los tejidos, sea de manera regular. También vienen con música, vienen con una serie de aditamentos que ayudan a la parte del manejo de la conducta. Y el sistema computarizado que también atempera para que tenga una temperatura similar al cuerpo, y también la dosificación es constante para que no produzca esa propulsión del líquido, que es lo que genera dolor. De todos esos sistemas de anestesia local, estos sistemas me van a proporcionar diferentes alternativas de trabajo dentro de la práctica anestésica en odontopediatría, y son evaluados su eficacia en cada una de ellas en el control del dolor, tanto durante la aplicación de la anestesia como en el procedimiento restaurador, con la finalidad de disminuir al máximo la ansiedad y el miedo del niño a la inyección. En los estudios, en varias revisiones, eh, concluyen que los mejores resultados que se presentan en cuanto a la reducción del dolor durante la inyección son aquellos que permiten una presión y velocidad de inyección constante. O sea que muchas veces, si nosotros en nuestra práctica logramos hacer una inyección constante y implementar todas las medidas de manejo de la conducta que tenemos, las técnicas que tenemos, vamos a poder lograr algo similar sin tener tantos aditamentos, ¿eh? Sujeción más ergonómica por parte del odontólogo para facilitar su manipulación y con una apariencia física que resulte menos traumática y más tolerada por los niños. La jeringa convencional continúa siendo el sistema que muestra mejores resultados. Entonces, viendo que de todos esos sistemas nosotros vamos a utilizar la jeringa Carpule, agujas y anestubos, es importante también tener el conocimiento de los reparos anatómicos de este paciente niño, que es el que se me va a modificar en toda la técnica que ustedes venían realizando en adultos, y hacer algunas series de recordatorios de materiales e instrumentales para aplicarlos a mi paciente niño. Y por supuesto, al último, vamos a ver las técnicas anestésicas, tanto tópicas como infiltrativas. Entonces, las preguntas básicas que vamos a tener en cuenta son: ¿qué vamos a inyectar? ¿Con qué lo vamos a realizar? ¿A quién lo vamos a inyectar? ¿Dónde y cómo? ¿Qué vamos a inyectar? Es un anestubo que tiene anestésico local, que por sí solo genera vasodilatación. El que genere vasodilatación, ¿qué me está produciendo? Me está produciendo de que en un tejido que es ampliamente irrigado, muy perfundido, con un sistema linfático constante, ese anestésico local se va a ir diluyendo y se va a ir introduciendo a mi torrente sanguíneo mucho más rápido que en un paciente adulto. ¿Mm? Entonces, es preciso que tenga un vasoconstrictor, que ya sea adrenalina o epinefrina. Está comprobado de que puede ser utilizado en niños. También tenemos metilparabeno y bisulfito de sodio, que estos son estabilizadores, uno del vasoconstrictor y otro del anestésico. Son potentes alérgenos, ¿sí? Y estos son los principales alérgenos cuando el anestubo está vencido. Por eso es tan importante verificar las fechas de vencimiento de sus anestubos. Y agua destilada. Estos anestésicos locales se dividen en amidas y en ésteres. Los ésteres de por sí son más alérgenos, y la benzocaína puede ser utilizada únicamente a nivel tópico porque carece de su anillo para perfundir los tejidos en los componentes liposolubles, ¿sí? Entonces, por eso es solo local. Pero ya vamos a ver que ahora prácticamente no se utiliza y no la van a conseguir a la benzocaína como anestesia tópica tampoco.
Y las amidas tenemos lidocaína, articaína o clorhidrato de articaína, metivacaína, trilocaína y bupivacaína. Que estas amidas van a variar el tiempo de duración del anestésico. Por eso es que también a nosotros nos va a condicionar cuál es el que vamos a elegir, porque necesitamos un tiempo para trabajar, pero que ese tiempo no se exceda para que mi paciente no se lesione las mucosas. Entonces, dijimos que los pacientes son más alérgicos a los ésteres que a las amidas. Una hipersensibilidad a un éster implica la posibilidad de reacciones cruzadas con otros ésteres. La duración de los anestésicos se refiere a tiempo de acción y a potencia de acción. ¿Por qué? Porque si es más tiempo el que perdura, más profunda es mi anestesia. Los de acción corta son la procaína y tiene una anestesia pulpar de 30 a 60 minutos. No me da tiempo para realizar mi terapéutica. Los de acción intermedia, como la lidocaína y la articaína, tienen una anestesia pulpar de 60 a 90 minutos. Ambos en tejidos blandos tienen una acción de 2 a 3 horas, que ya es bastante controlar a un niño 2 o 3 horas para que no se esté mordiendo mucosas o piel que se esté pellizcando. Los de acción larga, como la bupivacaína, tienen una anestesia pulpar de 2 a 3 horas y en tejidos blandos de 9 a 12 horas. Eso obviamente es imposible para una terapéutica ambulatoria, pero sí estas suelen ser utilizadas, por ejemplo, en los países que usan mucho anestesia general o sedación consciente, que están 2 horas de tratamiento y después tienen un periodo de recuperación. Utilizan la bupivacaína para anestesiar, ¿sí? En esos lugares, sí. Las drogas anestésicas utilizadas en niños, entonces, vamos a contraindicar anestésicos de larga duración, cuando es local. Solo se usan en cirugías por el riesgo de toxicidad y porque se aumenta el riesgo de que los niños se autoinfieran heridas al morderse. Anestésicos de acción corta duran muy poco y los de tipo ésteres dijimos que son los más alérgenos. Entonces ya nos quedamos seleccionando a la lidocaína o a la carticaína. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La lidocaína se encuentra en concentraciones al 2 y al 3%. El inicio de acción de la lidocaína es a los 2 o 3 minutos, pero la duración del efecto en una infiltrativa es de 1 a 2 horas y media y en una troncular de 1 hora y media a 3 horas 25. En cambio, la articaína, que tiene una concentración al 4%, tiene una doble biotransformación hepática y plasmática, que eso también es una ventaja, mayor potencia y efectividad de la lidocaína. Se inicia su acción al minuto o a los 2 minutos en la infiltrativa y a los 2 o 3 minutos en las tronculares. Y la duración del efecto de la articaína varía de acuerdo a la concentración de epinefrina, ¿sí? 1 en 100.000 o 1 en 200.000. Cuando tenemos 1 en 100.000, quiere decir de que está más concentrada mi epinefrina. Ahí tenemos una duración de 75 minutos para tejido pulpar y 240 minutos para tejidos blandos. Es bastante coherente ese tiempo para trabajar y para tejidos blandos. Cuando es 1 en 200.000, fíjense que disminuye mucho mi tiempo de trabajo en pulpa, 45 minutos, y en tejidos blandos, 180 minutos. Entonces tenemos que buscar una articaína al 4% que tenga una dilución de 1 en 100.000 mi vasoconstrictor. Articaína. Su uso está contraindicado en pacientes con antecedentes de alergias a amidas, al igual que aquellos a sulfitos, por ejemplo, asma alérgico, o con alteraciones hepáticas o con metahemoglobulinemia congénita, que ya vamos a hablar qué es la metahemoglobulinemia. Si un anestésico local se inyecta en un área infectada, la acción de este se retardará o se bloqueará, ya que el proceso inflamatorio disminuye el pH del tejido extracelular de 7,4 a 6.
o menos. Ese cambio de pH permite que solo una pequeña cantidad de anestésico en forma de base libre atraviese la membrana del nervio para impedir la conducción de los impulsos. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros tenemos una infección, y esto infección no me refiero a una fístula, porque una fístula está localizada en un determinado lugar en el que yo no debo colocar o hacer la punción. Ahora, si el lugar donde yo tengo que hacer la punción está involucrada con un área de tumefacción y de infección, ahí sí yo tengo que pensar que no voy a poder anestesiar, ¿sí? Voy a tener que hacer un tratamiento intermedio primero y después posponerlo para terminar el tratamiento. La inyección de una aguja para una anestesia local en una infección activa puede diseminar esta por todo el organismo, ¿sí? Ese es el otro motivo por el cual nosotros no hacemos punciones en el lugar donde está la infección. En cuanto a los vasoconstrictores, las ventajas que tiene es que aumenta la potencia del anestésico, ¿sí? Porque me permite una anestesia más profunda, me circunscribe el anestésico y no deja que éste vaya rápido hacia la circulación. ¿Mm? Incrementa la duración de su efecto, reduce la dosis necesaria de anestésico y disminuye la hemorragia. Su utilización en niños es importante ya que por el mayor gasto cardíaco, la perfusión tisular y la velocidad metabólica basal que tiene el niño, tienden a eliminar la solución anestésica local y llevarla a la circulación sistémica, lo que aumenta la posibilidad de absorción sistémica. O sea que incluso estamos reduciendo la velocidad de la absorción sistémica para que no haya toxicidad cuando tenemos un vasoconstrictor. Esto es para que entiendan las diluciones, ¿sí? Primero y principal, fijarnos, como dijimos, la fecha de vencimiento. ¿Mm? Segundo, ver qué concentración tengo de mi vasoconstrictor, 1 en 100.000. Si tenemos 1 en 50 es muy puro, es muy concentrado el vasoconstrictor. Si tenemos 1 en 200.000 es muy diluido y si tenemos 1 en 100.000 sería el óptimo para utilizar. La lidocaína en el mercado acá lo tenemos en un vasoconstrictor de 1 en 50.000. Entonces por eso también preferimos que el anestubo que ustedes utilicen sea articaína, clorhidrato al 4% y adrenalina 1 en 100.000. Existe evidencia científica sobre la seguridad de la utilización de adrenalina o epinefrina asociada con anestésicos locales, teniendo en cuenta la baja incidencia de reacciones adversas, incluso en hipertensos no controlados. Pero hay ciertas condiciones sistémicas que existen cuidados y deben ser tenidos en cuenta. O sea, nosotros siempre vamos a hacer la interconsulta, ¿sí? El uso de beta bloqueadores no selectivos como nadolol, propranolol, en los cuadros de alteraciones cardíacas e hipertensión arterial, incluso en los cuadros de hipertiroidismo no controlado, exigen cautela en cuanto al uso de vasoconstrictores. Entonces, en esos casos en los que interaccionan los beta bloqueadores, nosotros no vamos a poder utilizar y lo vamos a tener que consultar con su cardiólogo. Esta interacción medicamentosa puede elevar la duración de la anestesia o la presión arterial, ya que potencializa la acción de la adrenalina y puede ocasionar una vasoconstricción más prolongada. Para hablar de toxicidad de anestésicos locales tenemos que ver primero el punto de no realizar la sobredosis, cuáles son las dosis máximas, la rápida administración, ¿sí? Que no sea administrado eh, sin tener en cuenta el tiempo en el que yo hago la presión del émbolo y que no hagamos una inyección íntegra, ¿sí? Vamos a empezar por el tema de sobredosis. ¿Cuáles son las dosis máximas de los anestésicos locales utilizados comúnmente? Y cómo se calculan esas dosis máximas que vamos a recomendar en un paciente. Primero yo tengo que tener seleccionado el anestésico que voy a utilizar y tengo que observar los miligramos
totales que tiene el anestuvo. Acá en este cuadrito ustedes tienen detallada la lidocaína y la articaína, lidocaína al 2% y articaína al 4%. ¿Cuántos miligramos traen por mililitro y cuántos miligramos ya tiene el anestuvo total? ¿Mm? La dosis recomendada para el anestésico de lidocaína por kilogramos de 4,4 miligramos. Y la dosis de la articaína es 7 miligramos por kilogramo. Yo hice un cálculo general para un niño de 10 kilogramos, que en la clínica ustedes por ahora no van a tener pacientes de 10 kilogramos, pero sí pueden tener pacientes de 20 kilogramos y después les muestro uno de 30 kilogramos. Este cálculo de un paciente de 20 kilogramos me dice que yo de lidocaína puedo utilizar, siempre redondeamos para abajo, que ustedes van a ver que redondeamos para abajo porque estamos considerando lo que absorbe también de anestesia tópica. Entonces, si acá me dice 2,4, yo puedo poner solo 2 anestubos. Y si acá me dice 1,9, yo puedo poner un anestubo y medio. Eso es para un paciente de 20 kilogramos. Un paciente de 30 kilogramos, que también van a tener varios de ese peso, a mí me dice que si yo tengo 7 miligramos por kilo para mi paciente, me da un total de 210 miligramos que yo le tengo que dar a ese paciente, o le puedo administrar solo 210 miligramos. Esos 210 miligramos yo lo tengo que dividir por 72 miligramos que tenía mi anestuvo. Eso me da 2,9, redondeamos para abajo, o sea que en un paciente de 30 kilos aproximadamente no tenemos que superar 2 anestubos y medio. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que si yo tengo que hacer una troncular y la realizo mal, y tengo que volver hago la troncular y hago el cierre de circuito. Supónganse que gastan un anestubo y medio ya para hacer esa troncular y no tomó la troncular y yo tengo que seguir administrando en un tiempo de una hora y media, no vamos a poder continuar administrando si nosotros no supimos colocar en el lugar correcto la anestesia para que realmente tome lo que tenía que tomar. Entonces, en esas cuestiones es que tenemos que tener cuidado para colocar la cantidad necesaria, lo que el paciente necesita. En pacientes con sobrepeso, es bueno tener una tablita que me diga la edad del paciente, la talla y un peso aproximado. Entonces, si yo veo que mi paciente no corresponde al peso que debería tener, el cálculo lo vamos a realizar en el estimativo que ese paciente debería tener de kilogramos. Anestésicos tópicos, como les decía, benzocaína era lo que se utilizaba mucho, al 20%, fíjense que es muy concentrada la dosis, y lidocaína es al 5%, solución o ungüento, y al 10% en spray. Parches de lidocaína, que ahora se consiguen muy poco, y EMLA, que son combinaciones de anestésicos tópicos, por ejemplo, lidocaína y prilocaína. Hay muchos de estas combinaciones y sobre todo en las farmacias hacen preparaciones magistrales, pero uno tiene que tener en cuenta que ahora con la dermatología o con orofacial se utilizan mucho de estas cremas para piel y para mucosa, pero no sería conveniente utilizar. Si no sabemos la graduación que deben tener los preparados, tengan mucho cuidado de cuánto es lo que le colocan al paciente, porque el paciente lo va a ingerir y lo va a absorber mucho más que un adulto. Y no es piel, sino mucosa. ¿Qué particularidades tienen estos anestésicos tópicos? La benzocaína es es la que presenta los efectos anestésicos más rápidamente, por eso era que era muy ocupada anteriormente. A los 30 segundos nosotros ya teníamos una acción.
pero se encuentra asociada a más episodios de metahemoglobinemia. Ya vamos a hablar. Lidocaína, incidencia de reacciones alérgicas menores, pero puede ser absorbido sistémicamente y combinarse con un anestésico local de tipo amida inyectado, aumentando el riesgo de sobredosis. Entonces, eso es el tema de tener incorporado que nosotros algo de anestésico absorbió y tragó el paciente, ¿sí? Recomendaciones, si se utilizan en spray, deben tener válvula dosificadora, ¿sí? Para que no se desparrame, ¿eh? Y colocar en el lugar, en el sitio de función únicamente. La absorción de los anestésicos tópicos deben ser consideradas en el cálculo final de la infiltración. Y las combinaciones, como les estaba contando, ¿sí? Que existen combinaciones, pero que son utilizadas, que tenemos que saber cuáles son las dosificaciones para mucosa. Food and Drug Administration advirtió acerca del uso de anestésicos tópicos y el riesgo de metahemoglobulinemia. ¿Qué es la metahemoglobulinemia? La adquirida es una condición rara que ocurre cuando el ion hierro de la molécula de hemoglobina se oxida a su estado férrico, conocida como metahemoglobina, la que no es capaz de transportar oxígeno en la sangre. Entonces, la hemoglobina deja de transportar oxígeno en la sangre y los tejidos sufren de hipoxia. ¿Mm? Este riesgo está asociado principalmente con la prilocaína y la benzocaína. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de con qué vamos a hacer esta anestesia local. Anestésicos locales que ya vimos, tópicos e infiltrativos los que vamos a utilizar, el anestubo, pero ahora nos faltan los tipos de jeringas, ¿sí? ¿Qué características tienen que tener nuestras agujas? Tipos de agujas tenemos tamaño y calibre. ¿Mm? El tamaño me está hablando a mí de la longitud y el calibre del ancho, ¿sí? El ancho a mí me dice que una de 27G corresponde a un calibre más ancho que una de 30G, ¿sí? Son más robustas, y permiten que esta aguja, al introducirse en sectores largos, no se doblen, ¿eh? Tenemos menos tendencia a que se quiebren. ¿Cuál es la desventaja de la 30G? Si bien produce menos laceraciones, tenemos que regular más en la propulsión del líquido porque tiende a dispararse más cuanto más finito es el calibre. ¿Mm? Entonces, para elección tenemos 27G o 30G. Ahora vamos a ver de qué va a depender la elección de una u otra. El tamaño. Nosotros podemos utilizar extra corta en algunas técnicas muy reducidas, muy reducidas. Entonces, cuando vamos al comercio y pedimos agujas para niños, nos van a dar la extra corta, pero no es la que precisamos. Precisamos la corta, que tiene 2,1 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos una longitud que nos asegure poder llegar a el lugar de depósito. Entonces, si yo me compro una extra corta, no voy a llegar o voy a tener que impulsarme hasta el borde de la aguja y corremos riesgo de que ésta se fracture. ¿Mm? Entonces, si queremos tener agujas extra cortas, podemos tener, pero las que no pueden faltar son las cortas. ¿Ok? En niños, utilizar siempre agujas cortas, nunca largas ni intermedias. Esas tampoco se utilizan. Para infiltraciones terminales, utilizar agujas con un diámetro de 30, que son las más finas, dijimos. ¿Por qué? Porque me producen menos traumatismo en el tejido. Para tronculares, ya recomendamos la de 27 porque es más gruesa, y no se va a doblar cuando tenemos que hacer trayectos largos. La longitud de la aguja viene determinado por el lugar donde debemos realizar el depósito del anestésico, por lo tanto, en tronculares no pueden usarse extra cortas.
Cuanto más larga y delgada es la aguja, mayores son las probabilidades de que su punta se desvíe del trayecto pretendido. Y respecto al diámetro, se ha considerado que las agujas finas producen menor traumatismo tisular. Bueno, ahora pasamos a quién se inyecta, ¿sí? Niños versus adultos. Acá tenemos la parte intelectual y emocional, que ya dimos teoría de psicología, ya dimos abordaje de la conducta, ya estamos conociendo a nuestro paciente cómo tratarlo, pero tenemos que conocer la parte anatómica, sus tejidos blandos, sus tejidos duros, qué particularidades presentan. El conocimiento macroscópico de la neuroanatomía de cabeza y cuello nos permite una adecuada colocación de la solución anestésica, contribuyendo a minimizar las complicaciones, hematomas, trismus, inyección intravascular. Es importante familiarizarse con la historia médica del paciente para disminuir los riesgos de agravar cualquier condición médica mientras brindamos tratamiento odontológico. Y debe realizarse la interconsulta médica cuando se considere necesario. Características anatómicas. En los tejidos blandos dijimos que teníamos mayor irrigación, mayor perfusión, un estado metabólico más acelerado, ¿eh? Y tenemos muchos vasos pequeñitos, ¿sí? Las raíces dentarias son divergentes, fíjense, parecen patas de mesa de luz, ¿eh? Muy abiertas, ¿eh? Esto va a condicionar que van a ver en la técnica, sobre todo en superiores, que tenemos que anestesiar de manera terminal a cada pieza dentaria, van a ver que tenemos que hacer ciertos movimientos para permitir anestesiar de un lado y del otro. ¿Eh? Y la otra es tener el conocimiento de qué estado de desarrollo tiene mi paciente. No, no basta con conocer la edad de mi paciente. Yo tengo que ir entendiendo de que este paciente de 9 años puede tener raíces completas en un segundo molar primario y del otro lado tener una raíz que esté empezando la risólisis, ¿eh? En un primer molar primario. Entonces, saber y conocer a este paciente en qué estadio está particularmente cada pieza dentaria, porque la altura, si yo tengo que hacer una punción, no va a ser la misma. Las raíces de los dientes primarios son más cortas y se ubican más o menos a la altura de la línea mucogingival. ¿Mm? Acá están mostrando en el inferior para una de las técnicas al mentoniano, pero en realidad en donde más vamos a utilizar la infiltrativa terminal es en los superiores. A medida que se inicia la risólisis, fíjense cómo acá se ve estadios de risólisis y acá raíz completa. Cuando se inicia la risólisis, esa longitud se modifica, por lo que es preciso conocer para cada diente y niño cuál es su desarrollo. Las raíces de los dientes temporales, molares, son abiertas, así que se debe tener en cuenta para desviar la aguja, para cada uno de los lados, ¿sí? Para la mesial y para la distal. El hueso presenta una mayor porosidad y menor mineralización. Esto es una ventaja porque permite perfundir e ingresar la anestesia desde el depósito vestibular que yo hice. El uso de los maxilares, el hueso de los maxilares, al ser más esponjoso, facilita la difusión del anestésico hacia el interior para realizar el bloqueo de los nervios, por lo que la técnica más utilizada es la infiltrativa, ¿sí? Sobre todo maxilar superior. Vamos a pasar ahora a las técnicas, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar? Para estas técnicas siempre tienen que contar el día que ustedes van a realizar su primer tratamiento con abrebocas. Los abrebocas no son los separadores de labios para fotos, son dispositivos de goma que los colocamos como una cuña hace, la parte más pequeña hacia atrás y la más alta hacia adelante. De esa forma me traba y trabajamos cómodos. Incluso algunos chicos, no es por mala conducta que le ponemos, sino
porque les cuesta mantener o sostener abierta la boca. Entonces, ponemos esto y él se relaja sobre la goma. La anestesia tópica o de contacto, que es la primera que vamos a realizar antes de la punción, primero tiene que ser realizada en el sitio de punción exactamente. Me anula la sensibilidad cutáneo-mucosa a través de anestésicos 10 veces más concentrados que los inyectados. En niños puede ser contraproducente la sensación de entumecimiento y mal sabor, por eso hay que explicarle antes de realizársela. Secamos bien la superficie, colocamos y esperamos al menos 1 minuto para la correcta acción. La más utilizada es la benzocaína, pero se debe tener precaución en la cantidad por la posibilidad de alergia, ¿sí? Ahora la más utilizada es la lidocaína. Bueno, dentro de anestesias convencionales inyectables tenemos las infiltrativas, que vamos a ir hablando ahora para los distintos dientes y sectores, y la troncular o regional, que también tiene un sector que es prioritario realizar esa técnica. Aunque no nos guste, tenemos que aprender a realizar. Inervación del maxilar inferior. Vamos a ver primero la técnica más compleja, ¿sí? La que más nos cuesta a todos, y vamos a ver esa inervación del maxilar inferior, ¿m? Para después saber cómo interceptar la entrada, ¿sí? Nervio dentario inferior es al que queremos llegar. También tenemos nervio mentoniano, nervio lingual y nervio bucal, ¿sí? Con la troncular vamos a poder llegar al nervio dentario inferior y al lingual. ¿Qué características anatómicas tiene este paciente niño con respecto al adulto? Tiene ramas ascendentes, más cortas y angostas, ¿sí? Y un ángulo goníaco como más abierto. ¿M? Estructuras óseas más pequeñas, esto va a ir creciendo en longitud hacia arriba y adelante. Conducto dentario debajo del plano oclusal, fíjense, está por debajo de mi plano oclusal, y ángulo goníaco abierto. Línea oblicua externa rara vez está presente en el niño. ¿Esto por qué? Porque hay menos densidad ósea. ¿M? Entonces, al no tener esa línea oblicua externa, a nosotros nos facilita también la perfusión del anestésico cuando hacemos al local. El agujero del conducto dentario está más cerca al borde posterior de la rama. ¿M? Este agujero está más cerca al posterior que al anterior. Y hay una ubicación variable de la espina de Spix en altura de acuerdo a la edad. Acá tienen ejemplificado todos los bloqueos que nosotros necesitamos realizar para cada uno de los sectores. Si queremos bloquear al dentario inferior, vamos a estar trabajando sobre molares inferiores. También llega hacia incisivos, pero generalmente si vamos a hacer algo en incisivos, lo vamos a bloquear desde el dentario inferior. Bloqueo lingual, que generalmente lo hacemos a través del bloqueo al dentario inferior, en el mismo sitio de punción. Bloqueo al mentoniano, que eso podemos hacer en algunos casos que ya tenemos una risólisis, por ejemplo, para incisivos o caninos o incisivos. Y bloqueo bucal largo para la encía vestibular, sería mi cierre de circuito. Vamos a la primera técnica, la técnica troncular al nervio dentario inferior. ¿Qué reparos anatómicos vamos a tener en cuenta? Primero detectamos al borde anterior de la rama ascendente, ¿sí? Con mi pulgar detectamos la presencia del borde anterior de la rama ascendente. ¿Mm? El ligamento o el raspe pterigomandibular está acá atrás y mi surco intermaxilar es esto que vemos acá. Entonces, entre ese borde anterior
que es el que tocamos acá, y mi raje medio está la cosita que cuando es un niño mayor a 6 años, yo me voy a ubicar por encima, y cuando es de 6 años me ubico sobre la fosa, y cuando es menor a 6 años yo voy a hacer una inclinación hacia abajo de mi aguja. ¿Mm? Entonces la superficie oclusal de los molares inferiores es la que me va a determinar en altura, ¿eh? Cuánto yo voy a ascender o descender mi sitio de punción para encontrarme con la entrada del dental inferior. Menores de 6 años a nivel del borde gingival, ¿m? A nivel del borde gingival en menores de 6 años, entre los 6 y 10 años a nivel del plano oclusal, y de 10 a 12 años entre 0,5 y 1,5 milímetros arriba del plano oclusal, ¿sí? Ya se empieza a parecer a lo del adulto, que está aproximadamente a 2 centímetros del plano oclusal. Eh, una referencia que podemos tener en menores de 6 años, si bien no vamos a tener muchos de esos pacientes, si Dios quiere, no vamos a tener muchos menores de 6 años, cuando hacemos la incidencia, nos fijamos el borde gingival de las piezas dentarias posteriores, y más o menos a ese nivel encontramos el ingreso de mi sitio de punción. Esta técnica anestésica al nervio dental inferior y lingual tiene distintas variables. Se puede hacer extrabucalmente, se puede hacer, nosotros vamos a hacer intrabucal. Se puede hacer a boca cerrada, se puede hacer a boca cerrada, nosotros vamos a hacerlo a boca abierta porque son niños colaboradores, que vamos a trabajarlo para poder hacer la técnica. Y tenemos técnicas directas o indirectas. ¿M? Particularmente me gusta la directa y de depósito continuo. La indirecta, nosotros primero ingresamos del lado que vamos a anestesiar, 0,5 centímetros, ahí nos encontramos con el lingual. Hacemos nuestro primer depósito de 1/3. Nos vamos al lado contrario, ingresamos hasta 1,5 centímetros y hacemos el depósito de los 2/3 restantes. Me va a quedar un último tercio, que es el que voy a utilizar para el nervio bucal. ¿Mm? Perdón, es 1/4 y 2/4. 1/4 para el lingual, 2/4 para el dentario inferior. Y me queda un último cuarto que es el que utilizo con el nervio bucal. Ahora, si yo hago la directa, todo el tiempo estoy del lado opuesto, ingreso 0,5 centímetros, hago un depósito y después voy haciendo depósitos en mi trayecto hasta llegar a 1,5 centímetros donde encuentro la entrada de mi conducto, ¿sí? Y acá es la parte importante cuando llegamos a esas proximidades de accionar el émbolo hacia atrás y ver que no haya un reflujo de sangre para saber que no estamos dentro de algún vaso. Y ahí sí hacemos el depósito de los 2/3. La aguja se introduce aproximadamente 1,5 centímetros, dejando afuera 1/4 del tamaño de la aguja, ¿sí? Esto es para resguardarnos de cualquier fractura. La inyección se realiza lento, fíjense que aproximadamente 1 centímetro cúbico por minuto. Iniciamos la inyección del líquido tan pronto como penetró en la mucosa. Esto me va generando ya una anestesia, ¿sí? Para ese trayecto. Acá pueden observar, el sitio de punción está por encima, de
de ese plano oclusal y no introducimos la totalidad, sino que dejamos al resguardo un poquito de la aguja. No se usan agujas largas, justamente porque me puedo pasar de la zona y lacero mucho más. Entonces siempre las agujas cortas. Se espera de 5 a 10 minutos. Su efectividad puede ser comprobada tocando la mucosa de la región de los premolares, molares temporarios, no debiendo haber sensibilidad ni en la lengua ni en el labio, y siempre relatándole de antemano lo que va a sentir. Vas a sentir como acartonada tu lengua, vas a sentir el labio inflado. Bueno, ya una vez que anestesiamos al dentario inferior, vamos a inyectar unas pocas gotas en el fondo del vestíbulo distal a la pieza que vamos a trabajar. ¿eh? Esto es para los casos de extracciones dentarias que necesitamos hacer el cierre de circuito, ¿sí? Entonces hacemos la anestesia en distal de la pieza que vamos a realizar, introduciendo unos 4 milímetros y colocando un pequeño depósito. También se puede utilizar en los casos que por ahí el clamp es muy molesto, y anestesiamos la mucosa vestibular únicamente en mi pieza dental. Anestesia infiltrativa inferior al nervio mentoniano o terminaciones nerviosas. Esto es para la remoción de caries en incisivos y caninos o extracción de molares primarios, pero que estén próximos a exfoliar. Penetramos la mucosa en fondo de surco distal al molar primario a anestesiar y dirigimos la aguja en una posición entre las raíces del molar. Si va a ser algún molar que vamos a extraer, le damos un poquito de amplitud al depósito, inyectamos aproximadamente un cuarto o medio del carpule y esperamos de 3 a 5 minutos. Esto es en los casos, como les decía, si es molar, es únicamente porque ya tenemos muy reabsorbido mi pieza dentaria inferior, entonces está prendido solo por la mucosa. Entonces, si yo quiero anestesiar la mucosa vestibular, la puedo realizar de esta forma o puedo también hacer esta anestesia y de hecho voy a tener que reforzar con una transcapilar para cerrar hacia distal todo el reborde de mi gingiva. Si no, la parte distal va a doler cuando yo quiera hacer la extracción. Pasamos al maxilar superior. Es la técnica indicada para anestesiar todos los molares maxilares temporarios. El procedimiento consiste en atravesar la mucosa vestibular del fondo del vestíbulo, llevando la aguja cerca de los ápices radiculares, sin atravesar periósteo, con angulación de 45 grados y con el bisel mirando hacia el hueso. Todos estos recaudos son para no lacerar el tejido blando. Si yo no lacero mi tejido blando, hay menos dolor. Es más efectiva en el maxilar superior porque el hueso es más esponjoso y está más vascularizado. Bueno, en el sector anterior tenemos al nervio dentario anterior, ¿sí? Ese es el que me inerva a los incisivos y caninos, el hueso y la mucosa vestibular. Todo eso me inerva el dentario anterior. Entonces yo para anestesiarlo voy a penetrar la mucosa con la aguja paralela al eje longitudinal y avanzamos aproximadamente 2 milímetros del ápice radicular. Y ahí hacemos el depósito de 1/3 de mi anestuvo. Este produce mucho escozor, mucha picazón, entonces hay que hacerlo muy pausado. El dentario medio me inervan los molares primarios, los premolares en el caso de la dentición mixta, y la raíz mesiovestibular del primer molar permanente. Ustedes recuerden que en adulto incluso, cuando queremos anestesiar al primer molar permanente, anestesiamos raíz mesial por un lado, raíz distal por el otro.
Y ahora va a pasar lo mismo cuando no tengamos este primer molar permanente en boca aún, vamos a hacer lo mismo para mi segundo molar primario. El primer molar primario, el área de depósito es entre las raíces en el pliegue mucogingival. Y para el premolar superior, el área de depósito es en la raíz del premolar a la altura del pliegue mucogingival. ¿Mm? Bueno, esto en realidad es más para la dentición mixta, pero podemos llegar a tener alguna pieza dentaria que haya erupcionado de antemano. El dentario posterior, que es el último que me quedaba del sector superior, inerva la raíz distal del segundo molar primario en la dentición primaria y mixta temprana y raíz distal del primer molar permanente, hueso, periodonto y mucosa vestibular de esos dientes. Entonces, cuando no erupcionó el primer molar permanente o en las fases iniciales de la dentición mixta, la apófisis cigomática se ubica por encima de las raíces vestibulares del segundo molar primario y del primer molar permanente, por lo que hay que anestesiar al nervio dentario posterior y medio, ¿sí? Vamos a tener que hacer un depósito en mesial y un depósito en distal de estas piezas dentarias. ¿Cuánto introducimos? Aproximadamente 6 a 8 milímetros en un niño de 3 años y de 10 a 14 milímetros en uno de 8 a 12 años. Las edades que ustedes van a manejar van a andar introduciendo aproximadamente entre 10 y 12 milímetros. Mi extra corta tiene 12 milímetros, entonces no nos podemos quedar al fondo de la inyección. Tiene que quedar algo por fuera. Por eso que usamos siempre cortas para estas técnicas también. Para la técnica interdental o intrapapilar, en esta sí podríamos utilizar la extra corta y se utiliza como cierre de circuito. Se inyecta en la base de la papila y siempre precede a la palatina, ¿sí? A la anestesia palatina. ¿Por qué? Porque yo ya tengo anestesiado este sector por la infiltrativa terminal al nervio medio, anterior o posterior. Ya tengo anestesiada esta zona vestibular. En la base de la papila yo introduzco mi aguja, voy haciendo depósitos y voy viendo cómo va quedando blanco, se va produciendo esta isquemia, y a medida que voy transcurriendo hacia palatino, voy largando gotitas y después voy a ver que esto mismo blanco se traduce en el sector palatino. ¿Mm? Entonces yo ya cuando haga la palatina voy a tener anestesiado el rodete gingival. La anestesia palatina, que la tenemos que reforzar después de esa transpapilar, la calculamos, o sea, el lugar de mi punción lo calculamos tomando en cuenta el borde gingival, ¿sí? De mis molares y el rafe medio. En el medio de esos dos hago mi depósito bien cercana a la pieza dentaria que vamos a trabajar, ¿no? Al diente que vamos a tratar. La mano pasiva de ustedes, sea la izquierda o sea la derecha, o sea la mano que no utilizamos, en realidad trabaja mucho, ¿sí? Es la que ayuda a controlar la cabeza del niño, es la que apoya el maxilar en tratamiento, ustedes tocan, agarran, no vale con el espejito, ¿sí? No, no sirve porque no tengo control, no tengo manejo y ustedes tienen una oportunidad para hacer la función. Si ya empiezan los manoteos, termina todo mal, ¿sí? Entonces, siempre vamos seguros, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos las distracciones pertinentes para que el niño no se asuste y manejamos todo, la retracción del carrillo, los labios, la lengua, con esa mano pasiva, ¿eh? Palpamos el proceso alveolar, los dientes contiguos, todo eso
nos tiene que ayudar la mano pasiva a sujetar. ¿Qué le vamos a decir después del tratamiento, pero que tuvo una anestesia, ¿sí? Que evite alimentos duros o calientes, mientras esté anestesiado, que no se pellizque la piel anestesiada, que no se muerdan los labios ni la mucosa. Una vez lacerada la piel, y eso se lo explicamos al papá, porque una vez que le explicamos eso, al otro día no piensa que es una alergia al anestésico, sino que es porque se mordió, ¿sí? Le explicamos que una vez que se lastimó la piel o mucosa, ya se forma una costra blanca, que se ulcera, se inflama y que 2 o 3 días va a estar con dolor y no va a poder comer. Ya se lo decimos en esa consulta para que al otro día nos llame de que tiene una reacción alérgica. ¿Mm? Complicaciones posanestésicas. Todas estas son complicaciones, ¿sí? Alergia o sobredosis, inyección dolorosa, laceración de una arteria o vena, necrosis palatina, trismus, infección en el lugar de la punción, pero la que más se produce en niños es la mordedura o quemadura posanestésica, ¿sí? Esa es la que más, sobre todo las primeras veces que son anestesiados. Recomendaciones finales. El registro o documentación en la historia clínica debe incluir el tipo y dosis del anestésico local en miligramos. La dosis del vasoconstrictor debe ser escrita indicando la cantidad en miligramos de la concentración. El registro debe incluir los tipos de inyecciones realizadas, si hicimos infiltrativas, si hicimos bloqueo regional, intrayolar, qué métodos utilizamos, el tipo de aguja y la reacción del paciente a la inyección. Todo eso nos va a ayudar a ir conociendo a mi paciente. Se debe indicar al paciente y al responsable las instrucciones postoperatorias de cuidado y si la anestesia local ha sido administrada asociada con un fármaco sedativo, los horarios en que las dosis fueron administradas deben ser registradas. En pacientes de riesgo para los cuales las dosis máximas de anestésico local es preocupante, deben ser testados antes de cada consulta. Ustedes recuerden que los papás por ahí el peso no manejan todos los días o les dicen algo aproximado, entonces es conveniente tener para pesarlos. Y si se lesionó, si ya me manda la fotito de que se produjo eso, mantenemos la higiene, le pedimos que haga higiene constantemente, no sobre ese lugar, pero sí de la boca, que se hidrate, que ponga cremas, ungüentos, por ejemplo, puede colocar manteca de cacao, todos ungüentos que sean em, como oleosos, para glicerina sólida, para que me permita estirar la piel y que no se corte, dieta blanda y fría, y si refiere mucho dolor por la inflamación, ibuprofeno por 2 o 3 días, ¿sí? Y le damos en la cantidad necesaria para ese paciente. Bueno, acá tienen la bibliografía, que hay libros, manuales, capítulos o algunos artículos científicos, que a veces es importante ver las actualizaciones, ver el peso que tienen, ¿sí? Para consultar. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado, que hayan No, anotado? Miguel Escobar, ¿alguna duda? no, no se veían las diapositivas completo. Cuando usted estaba hablando, se veía cortadas las diapositivas. Ah, puede ser que hayas estado, ¿vos estabas en celular o en compu? Sí, en la tablet, sí. Ah, puede ser la ubicación, sí, se ve un poquito más chica, sí, la imagen. Mm, Bueno, Profe, yo le quiero consultar con respecto al parcial. Lo que es plan preventivo básico, ¿vaya a entrar lo que es caries, inactivación y sellador? ¿Y flúor también o no? Porque en el aula, por las clases que están subidas, lo de flúor no está. ¿Lo de flúor en la clase no está?
Pero en la teoría se dio, La ¿eh? teoría. En la teoría está. Claro, no. Pasa que yo vi el PDF de sellador de fosas y fisuras y lo Claro, ingresé. claro. Vos tenés un teórico, hija, que está en Sí, el aula sí, sí, virtual. sí, sí. Sí, Está, sí, ahí, está ahí todo en está. el aula. Ustedes Miguel, tienen que tener en perdón, cuenta que, sí, sí, está subido en el canal de YouTube de la cátedra sí, sí, también. Son sí. dos Por el aula partes virtual del no, teórico de la... no se podía, Claro. pero ahora se puede. Con Andrea Exacto, pusimos hoy y se puede ver desde el aula virtual, se puede entrar a YouTube. bien. Son dos Y lo partes único, de teórico, porque por ahí se quedan en uno y está la segunda claro, parte. claro, lo que pasa es que eso es todo solamente Power, no es la teoría. Y Exacto. ustedes tengan en cuenta que siempre lo que es plan preventivo básico es la acción a todos esos recursos de diagnóstico que vieron en la historia clínica. Entonces entra todo, tiene que Claro. estar también flúor, Tiene que tiene que estar. estar Sí, sí. Está en exactamente. realidad, sino que era una pregunta porque estaba generando dudas. Entonces, para que no haya ningún inconveniente, preguntaba Dale. Sí, sí, directamente sí, a está bien, está ustedes. bien, está bien. Perfecto. Entra, todo eso entra también, sí. Bueno, y el viernes, como van a tener ya la visita también, pero van a tener primero el parcial y después ingresan los pacientes a las 15 horas, que está en el cronograma también. Profe, ¿y el parcial es semiestructurado? Es en la clínica, no entendí. ¿Qué me preguntaste? Que si es semiestructurado. Ah, es múltiple opción. Ok. Bueno, profe, muchas gracias Ok, a chicos, todos. nos vemos el viernes. Bueno, sí, el viernes. Doctora, se rinde en Gracias, la profe. clínica, ¿no?